Escuela de Teología Buenas Nuevas de Chile. Estudio de Romanos. Clase 7. Buenos días todos. El día de hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 3. Del versículo 19 leo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por qué ley? ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hasta el versículo 31 he leído. Nosotros estamos aprendiendo Romanos. Este libro Romanos es muy importante para tener la fe y también para tener la vida de creencia. Porque este libro fue escrito por medio de apóstol Pablo. Apóstol Pablo estaba testificando que después de haber sido apóstol, él no quería recibir la enseñanza de ser humano, sino que él estaba recibiendo la revelación de Jesucristo lo mismo. Por esa razón, todo lo que está apareciendo, la letra del libro de Romanos, eso es como la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros podemos aprender la palabra de Dios, como Dios nos enseña claramente. En esta palabra nos explica de primero el versículo 19, como dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Mucha gente estaba pensando que Dios nos dio la ley para que cumplamos. Aparentemente, esa es la verdad. De primero, Dios nos entregó la ley para que cumplamos. Pero en esta palabra, como dice, el objetivo de existencia de la ley, número 1, para que se cierre la boca del ser humano. ¿Por qué es necesario cerrar la boca del ser humano? Es decir, que nadie puede
negarse de lo que había cometido. Por la ley, toda la gente puede sentir como condenados. Además, como dice, último lugar, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, que la gente tiene que estar bajo el juicio de Dios. Significa que antes de morir la gente tiene que examinar hacia su espíritu. Ahora, ¿está teniendo pecado o no? Si tiene pecado, entonces sí o sí va a recibir el juicio eterno de Dios después de morir. Por eso, antes de morir, tiene que examinar. Tal persona que tiene pecado, como siendo pecador, ¿a dónde va? Entonces, ¿con qué propósito está congregando la iglesia? ¿Con qué propósito está buscando a la verdad? Para entrar en el reino de Dios. Pero uno que tiene pecado, entonces sí o sí tiene que entrar en el infierno. Por eso Dios de primero nos da la ley para que examine hacia su espíritu. Y luego el versículo 20, eso es una conclusión de la obra de ser humano, como dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir que antes de presentar la ley, la gente no tenía conocimiento de pecado. Pero cuando presenta ante el juicio de Dios, la gente reconoce de su pecado. Es decir que la ley es muy buena para dar conocimiento de pecado. Por ejemplo, el versículo 31 así está hablando. Luego la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Sin tener la ley, no puede hacer juicio. Es decir, que cuando Dios juzga a la gente, utiliza la regla perfecta. ¿Cuál es? La ley, 10 mandamientos. Por esa razón, nosotros podemos examinar por medio de este mandamiento, como dice, no codiciarás. Si la gente que no tiene nada de codicia, entonces esta persona está cumpliendo todos los mandamientos. Pero la verdad que ser humano siempre produce la codicia. Al ver dinero, al ver la casa, al ver auto, al ver mujer, hombre, siempre se levanta la codicia. Por tener la codicia, la gente puede reconocer que está siendo como pecador. Está teniendo en su corazón el pecado. Por eso Dios nos dio una regla perfecta para medir, para examinar, para que esté bajo el juicio de Dios. Por eso la ley es muy bueno. Es como igual que una máquina de sacar radiografía para ver adentro de pecho. Entonces, si no tuviera esta máquina de radiografía, entonces siempre va a abrir de pecho, ¿no? Para investigar interior del cuerpo. Pero por tener la máquina de radiografía, fácilmente puede ver adentro antes de hacer cirugía. Ya también nosotros podemos leer esta palabra como dice el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Testificada de la ley y por los profetas. Significa que leyendo en el libro de Antiguo Testamento, aparentemente solamente existía la ley. Por la ley ya la gente debería cumplir. Así estaba enseñando, ¿no? Pero profundamente nosotros podemos investigar el libro de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En aquel entonces sale la justicia de Dios. ¿Cuál es diferencia tiene entre dos?
Entonces la justicia humana es que la obra del ser humano que está haciendo algunas buenas obras. También la justicia de Dios viene por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, algún niño está teniendo como galleta muy sucia que estaba caído en el suelo. Pero a veces los niños agarran y para comerlo, ¿no? Pero mirando eso, el adulto le pide, niño, deme galleta, voy a darle galleta buena o una bolsa de galleta. Entonces, algunos niños no quieren dar su galleta porque solamente se ve en su mano que está galleta, pero esta galleta está ensuciada, por eso no puede comerlo. Por eso sabe muy bien el adulto y quiere darle una bolsa de galleta. Es decir, que hay cantidad, pero sin saber nada, entonces no suelta. ¿Quién puede recibir la bolsa de galleta? Muy buena, sana. El que le suelta de galleta mala. Lo mismo, ¿no? Nosotros, algunas personas sí puede pensar que su obra es más excelente que la obra de Jesucristo, entonces siempre confía en su obra. Yo hice, yo hago, yo tengo que hacer. Pero esta obra que está haciendo el ser humano es como igual que la obra de Caín. Caín estaba cavando la tierra, dando abono y luego regando, esforzando, sudando. Mire, para cosechar frutos de la tierra, no solamente un día puede trabajar, mínimo 1 año, 2 años, algún fruto como fruto de manzana debería trabajar durante 3 años, 4 años, porque no va a tener de repente fruto. Significa que durante muchos años estaban esforzando, trabajando, pensando acerca de nuestro Dios. Yo quiero ofrendar al Señor, entonces, teniendo un corazón muy bueno. Pero Dios no aceptó corazón bueno. ¿Por qué? Solamente Dios acepta la ofrenda como tipo oveja. ¿Por qué? Para limpiar nuestros pecados solamente se necesita la sangre. La paga del pecado es la muerte. Sin la muerte, sin sacrificio, sin sangre, no acepta nuestro Dios. Por esa razón hay diferencia, ¿no? Porque Caín estaba esforzando para sudar, trabajar, presentar con su buena obra, con buen corazón. Pero Dios rechazó, no aceptó nada. Esa es una regla perfecta. Es decir, que Dios no acepta la buena obra, no acepta la justicia humana. Solamente nuestro Señor Jesucristo, como dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino que llega hacia el reino de Dios. Entonces, el destino de camino debe ser hacia el reino de Dios. Entonces, Dios solamente acepta el camino que está preparando Jesucristo. Por eso, sin nombre de Jesucristo, nadie puede recibir la salvación. Es decir, que la justicia de Dios viene por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, nosotros tenemos que llamar atención la obra de Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo para nosotros? Jesucristo, ¿qué es lo que hizo para bendecir a cada uno de nosotros? Más importante que nuestra obra. Por eso esta palabra, como está diciendo, la justicia de Dios había testificada por la ley. Es decir, que dentro de la ley también está explicando acerca de la obra de Jesucristo. También testificada por los profetas. Es decir, que leyendo
en el libro de Daniel sale exactamente la redención eterna. El capítulo 9 estaba saliendo que 70 semanas Dios estaba preparando el plan. Pasando tiempo, algún año, iba a llegar el Mesías, iba a cargar el pecado del mundo, iba a terminar el pecado de todos los hombres del mundo y luego iba a traer la justicia perdurable, es decir, que la justicia eterna de Dios. Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo iba a traer la justicia eterna de Dios. ¿Por quién? Por medio de Mesías. Por eso, en el libro de Salmos, todo está saliendo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ya el versículo 22, como dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es muy importante, no hay diferencia de lo que había sido Noé. Noé halló la gracia del Señor. Entonces, ¿quién puede hallar la gracia del Señor? El que se siente que no puede hacer nada. Yo soy digno de ser muerto, porque en la época de Noé, toda la gente estaba cometiendo, toda la gente estaba apartado de Dios. Incluye el corazón de Noé también tenía que recibir castigo, tenía que ser muerto. Pero él lo vio, la misericordia de Dios que estaba en el corazón del Señor, en el ojo de nuestro Señor. Significa que uno que pueda hallar la gracia de Dios fácilmente puede obtener la salvación por tener la justicia de Dios. Ya nosotros podemos ver esta palabra, ¿no? El versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es como resumen de la obra de ser humano, que estaban destruidos, todo completo la gloria de Dios. Significa que ante presencia de Dios, desde Adán, todos los hombres del mundo están cometiendo. Es la misma palabra. Pero el versículo 24, como dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios no quiere cobrar nada para salvarles. Por ejemplo, Dios sí dice que, si me ofrenda alguien como $100,000, como en el siglo XXI, en aquel entonces voy a dar la salvación y la vida eterna. Entonces, siendo como pobrecito como nosotros, entonces, ¿cómo podemos recibir la salvación? Apenas estamos viviendo en este mundo. Por tener coronavirus ya no hay trabajo. Hay muchos hermanos que no hay ganancia. Entonces, ¿cómo podemos recibir la salvación? Es decir, que Dios no espera nada de dinero, ni ofrenda, ni nuestra obra, sino que solamente Dios estaba esperando, con la esperanza, con su Hijo amado, se llama Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que hallar la gracia de Dios gratuitamente. ¿Qué es la gracia? Es decir, que no se paga nada. Por ejemplo, alguien puede avisar que ya si alguien me llama por teléfono, entre todo, el que primera vez me llama, voy a elegir tal persona para entregar mi auto que estoy utilizando como solamente un mes después de comprar como marca Mercedes-Benz, como 10,000 kilómetros está utilizando. Escuchando esta palabra, se divide dos grupos. Uno piensa, es mentira. En el mundo, ¿quién quiere regalar un auto de Mercedes-Benz
que está utilizando solamente un mes es gratis. Oh, es estafa, entonces es trampa. Por eso la gente ni quisiera intentar llamar. Pero alguno, si directamente cree, como lo que está apareciendo en la noticia, entonces llama. Vale la pena. Entonces, llamando, hola, ¿qué tal? Usted está avisando que va a dar regalo de su auto. Sí, yo quiero regalar. Entonces estoy llamando con el propósito de eso. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Johanma. Entonces, pobrecito. Pero llamando por teléfono, confiando en la noticia, entonces se puede recibir regalo Mercedes-Benz, aunque no tiene licencia de conducir, pero de primero puede traer sin la verdad. Lo mismo, Dios quiere entregar la salvación por la gracia. Ya, comparando de esta palabra, Romanos capítulo 4, está hablando esta palabra, como dice, el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dios justifica a los que procuran a cumplir el mandamiento. No es así. Dios justifica a los que ofrendan bastante. No es así. Dios justifica a las buenas personas. No es así. Sino que Dios justifica al impío. Así es. ¿Por qué Dios justifica al impío? Hay condición. Ya Romanos capítulo 5, el versículo 6, así dice. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Así dice. Ya, Jesucristo murió por impíos. Por eso nosotros tenemos que investigar solamente de nuestra identidad. ¿Somos impíos o somos buenos? Eso es. ¿Somos impíos o somos buenas personas que quisieran cumplir el mandamiento de Dios? Eso es. ¿Somos pecadores o somos buenos? Eso es. Jesucristo no murió por los buenos. Jesucristo no murió por los que quieren esforzar, ofrendar, cumplir mandamiento de Dios. Nada que ver con las buenas personas, nada que ver fieles, nada que ver la obra que está funcionando muy excelente más que otro, nada que ver con Jesucristo, porque Jesucristo murió por los impíos. Se refiere impíos es pecadores. Por eso, número 1, lo más peor, más pecador, ya está listo para recibir la gracia de Dios. ¿Cómo dice? Más al que no obra, es decir, que ya no hace nada, buenas obras, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es muy importante. Dios solamente quiere ver la fe de una persona que cree en Jesucristo, que limpió todos sus pecados o no, justificó o no, santificó o no, hizo perfección o no. No sé. Jesucristo solamente murió en la cruz, ya terminó el pecado de Adán, pero yo tengo pecado porque estoy cometiendo diariamente, por eso yo soy pecador. Tal persona no está confiando completamente de la obra de nuestro Señor Jesucristo, sino que está confiando una parte.
Yo creo que Jesucristo murió por el pecado original de Adán, nada más, nada más. Según mi caso, ¿no? Durante 10 años yo estaba creciendo así, porque yo aprendí como esta forma. Cuando yo congregaba a la iglesia, los pastores me enseñaban así. Jesucristo murió en la cruz por el pecado original de Adán. Pues nosotros no tenemos el pecado original, pero tenemos pecado porque cada día estamos cometiendo. Entonces se dividía lo que Jesucristo estaba cancelando. Pero varias veces estamos leyendo la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo no solamente murió por el pecado original, sino también incluye nuestras transgresiones. Transgresiones, es decir, que los pecados que estamos cometiendo diariamente. Busquemos esta palabra. Romanos capítulo 4, el versículo 23. Y no solamente con respeto a él se escribió que le fue contada, sino también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual, ¿quién es? El cual, Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones. Así dice. ¿Cómo dice? Por nuestras transgresiones. ¿Qué significa? Por nuestras transgresiones. No es solamente el pecado de Adán, sino también incluye nuestras transgresiones. Fue entregado ¿a dónde? A la cruz. Y resucitado para nuestra justificación. Pues ¿quién puede ser justo? El que cree en la redención que hizo nuestro Señor Jesucristo en el lugar santísimo, ante presencia de Dios, con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. Eternamente limpió todos nuestros pecados. Por eso puede decir, siendo justificados, siendo justo, siendo santificado, siendo santo, siendo perfecto. ¿Por qué? Estoy confiando 100% la obra de mi Señor Jesucristo. El día de hoy hasta acá. Gracias.